Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Punto de Vista, el programa de polémica, investigación y análisis del canal CNC para el norte del Valle y el departamento del Quindío. Hoy nos acompaña el senador Jorge Enrique Robledo Castillo. Recordemos que el senador fue quien logró la mayor votación para el Senado de la República en las elecciones pasadas. Además fue considerado como el mejor senador en los últimos 4 años. Bienvenido, senador. Álvaro, mil gracias por su hospitalidad, estar nuevamente con usted me complace. Un saludo a sus televidentes, que sé que son muchos, y empiezo registrando mi complacencia por estar aquí en Armenia. Yo amanecí en Armenia, ayer estaba en Risaralda y en Caldas, y amanecí en Armenia, y amanecí en un piso alto. Entonces tuve el gustazo de ver esa cordillera en todo su esplendor. Realmente empecé bien el día. O sea que todo lo del paisaje cafetero, sí, el verde del departamento. El verde, además estaba en un sitio que tiene debajo una reserva forestal, entonces pude ver las ceibas, las palmas, los guaduales, toda la cordillera. Realmente es espectacular. De pronto a los quindianos, a quienes viven aquí, claro, uno se acostumbra a las cosas, sí, pero los que no venimos todo el tiempo, sabemos que aquí hay unas cosas de una belleza. Bueno, además de la gente que es queridísima también, pero su geografía, su paisaje es precioso. Precisamente sobre ese tema, gobernadora y clase dirigente, empresarial, se está en la defensa del verde. El departamento del Quindío ha decidido ser verde, no gris. Eso me parece muy inteligente. Yo supe de esa decisión, que es una decisión en buena medida motivada por la amenaza de la gran minería. ¿Sí? Exactamente. Y la verdad es que un departamento tan bello como este, tan verde, verdes de todos los colores, como decía el poeta nariñense, es una cosa que hay que cuidar. Y es verdad que la gran minería es una amenaza inmensa y puede volverles gris el departamento, porque sí, todo ese polvillo y toda esa cosa. Yo me uno a esa idea de que los departamentos tienen que tener el derecho a decidir qué quieren ser. Yo quiero ser verde, quiero ser el agua, quiero ser el agro, quiero ser el paisaje. Ese es un tipo de vida que tiene que ser respetado y no puede ser que lleguen las transnacionales de la minería y el gobierno nacional desde Bogotá a decidir lo que sea. Cuenten con toda mi solidaridad, Álvaro, para esa idea. Precisamente en el gobierno anterior y en este gobierno, el 70% del departamento está concesionado a las grandes mineras internacionales. Y uno ve que el gobierno está haciendo todo lo posible por quitarle el poder, por ejemplo, los dientes a las corporaciones autónomas, la última resolución de diciembre, quitarle los dientes a las corporaciones autónomas para poder manejar desde Bogotá ese tema. Y además la Corte se pronunció sobre una consulta popular en algunos de los municipios de Colombia, en que los municipios no podían, la gente no podía decidir sobre el subsuelo, que porque el subsuelo era la nación. Se debe legislar sobre ese concepto. Sí, este es un tema de inmensa importancia y es un conflicto entre los derechos locales ciudadanos y la prepotencia del gobierno nacional. Entonces aquí dicen, no, es que el subsuelo es de la nación. Y yo puedo estar de acuerdo en que el subsuelo es de la nación, pero el suelo es de la gente y los seres humanos vivimos en el suelo. Entonces no nos pueden llegar con el cuento de que el subsuelo es de la nación a destruirnos el suelo. Es como que el dueño del primer piso de un edificio dijera, yo hago lo que se me dé la gana aquí y si se cae el edificio, pues que se caiga el edificio porque soy el dueño del primero. Eso es un absurdo. Y ese decreto que usted menciona, Álvaro, fue muy grave al final del año pasado, porque es un decreto además redactado preciso en las fiestas navideñas, un estilo muy propio de este gobierno, ¿no? el estilo de dañar en la noche un poco lo que los colombianos hacemos en el día. Es inaceptable y además al final viola esa decisión de la Corte Constitucional. Es que la decisión de la Corte Constitucional, digamos, no fue la mejor, pero de todos modos sí le dijo al gobierno nacional, el subsuelo es de ustedes, pero ustedes tienen que acordar
con los municipios, ¿qué se hace? Y ese decreto que sacan es un decreto tramposo, porque lo que dice el decreto es que pueden acordar con la nación los municipios, pero les pone talas condiciones a los consejos y a las alcaldías, Álvaro, que no se pueden cumplir. Entonces es una burla realmente el decreto que saca el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Minas. En eso tenemos que seguir en la lucha. Ahora, yo soy un convencido de esto, Álvaro, y se lo digo a los quindianos. Si la gente del Quindío se para con valor civil, con actitud patriótica, ¿cierto?, con actitud de dignidad, no van a permitir que les destruyan su minería. Digan lo que digan las normas de Colombia, porque hay momentos en que la ciudadanía tiene derecho a lo que yo llamo la resistencia civil, pacífica, decente, cuidadosa, etcétera, pero finalmente decir, bueno, si queremos ser verdes, vamos a ser verdes, y ningún alto burócrata bogotano, ¿cierto?, podrá hacer lo que se le antoje en el Quindío. Y además, a nivel nacional, yo he planteado acá varias veces y con los ambientalistas que no se debe tener solo el discurso del medio ambiente, que hay veces lo ponen como mamerto, que llaman, sino que hay otro también de fondo, que se va a regalar la riqueza colombiana. Entonces, cuando el oro, por ejemplo, paga de regalías menos del 4% y en otros países más del 10, 20%, uno se pregunta, bueno, ¿por qué solo el 4% para el Estado colombiano, que es el dueño del subsuelo y es el dueño del oro, y el 96% para los que vienen a explotarlo y se lo llevan además? Entonces aquí nos dejan el daño, no nos dejan riqueza, se llevan nuestra riqueza, y siempre he dicho, hay que, y en el Congreso debían decir como decían los viejos, cuando al viejo le iban a comprar la finca por mal precio y decía, no, déjemela ahí. Esa es una idea. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Álvaro. Ese pago, por ejemplo, que hacen por el oro, eso es una burla. Menos del 4%. Menos, sí. Y además ya ni siquiera es para la región, sino que se lo llevan para Bogotá y hacen con él lo que se les da la gana en últimas. Entonces, eso es inaceptable. Nosotros en el Polo hemos levantado una consigna que mucha gente también que no es del Polo la menciona, y que decimos, minería sí, pero no así. O sea, en Colombia puede haber proyectos mineros, la minería puede ser un factor de riqueza, el petróleo, etcétera, pero eso tiene que estar completamente supeditado a que no produzca daños inaceptables. Pero además no es solo la minería, todo. Uno no puede llegar a montar una fábrica y a destruir un municipio que porque montó una fábrica, ni usted puede llegar a hacer un edificio donde se le dé la gana, ¿sí? Entonces destruyendo, digamos, el sistema de tráfico de una ciudad. Son cosas elementales. Usted una bomba de gasolina, una estación de servicio no la puede poner al frente de una guardería. Son cosas que son parte de la vida, pero bueno, esa es la lucha que tenemos que dar, porque aquí los Juan Manueles, y cuando yo digo Juan Manueles digo todos los que son parecidos, pues les importa es un pepino, porque están además con una mentira, que es que el país puede vivir de minería y solamente de minería, y eso es paja. El hundimiento de los precios del petróleo está confirmando un reclamo que yo llevo años haciendo, que es diciéndoles no destruyan el agro y no destruyan a la industria. Es falso lo que me dijo a mí un ministro que me dijo, senador, ¿y quién le ha dicho a usted que hay que producir alimentos? Si tenemos petróleo y tenemos carbón, con eso importamos la comida. Bueno, mire usted el lío en el que nos estamos metiendo, porque destruyeron el agro, destruyeron la industria y tampoco va a funcionar la minería, porque a sus precios eso va a ser muy distinto. Y además, ahí viene el otro tema, el precio de la gasolina. Esa sí que es una burla que se le está haciendo al país, además de un robo, ¿no? En todo el mundo ya, Estados Unidos, el precio, con la caída lógicamente del precio del petróleo, la gasolina está a $2. En Colombia sigue estando a $4 y pico. Y hoy, como mucha cosa, dijeron que rebajaban la gasolina a 130 pesos el galón. Es una burla y una exacción. Yo les cuento, yo soy de la Comisión Quinta, que es la de Asuntos Mineros y Petroleros y de Medio Ambiente. Esta historia vale la pena contarla un poco. Cuando se dispararon los precios del petróleo en el mercado mundial, usted esto lo sabe bien, Álvaro, yo sé, se disparan los precios y entonces aquí arrancan a subirnos el precio de la gasolina y nos metieron el cuento que era que como el petróleo había subido, había que subir la gasolina, pero ocultaron que a Ecopetrol no le vale el petróleo lo que vale en el mercado mundial, sino mucho menos. Ya ahí nos dieron, digamos, el primer garrotazo. Se hunden los precios del petróleo. ¿Por qué no ha bajado la gasolina? Tenemos gasolina 3.000 pesos más caro el galón que en Estados Unidos. ¿Qué hemos descubierto? Que en la última noche de la reforma tributaria en el Congreso, a las escondidas, que el Congreso no se dio cuenta, o sea, el típico mico, sin informar en los medios de comunicación, el ministro de Hacienda Cárdenas, con algunos calanchines en el Congreso, metió un articulito
que además usted lo lee y usted no entiende qué es lo que quiere decir ahí, y lo aprobaron sin que nos diéramos cuenta, así fue. Y ese articulito lo que dice es que en Colombia no puede bajar el precio de los combustibles como debería bajar, y hoy estamos pagando 53% de impuesto a la gasolina, 53%, o sea, usted le echa 10.000 pesos de gasolina a un vehículo y 5.000 pesos son impuestos. Todo a las escondidas, pero le quiero enfatizar, todo a las escondidas. Senador, eso, los impuestos por encima, pero el sobreprecio se puede considerar también un impuesto No, que claro. nos están... No, cuando digo impuestos, en este caso, Álvaro, estoy diciendo todo el truco. Todo el truco, Sí, todo, porque completo. eso tiene distintos nombres y cosas, pero para resumir, todo el truco quiere decir que el gobierno nos saca de cada 10.000 pesos 5.000, que se los embolsilla el gobierno, llame como se llame, se los termina embolsillando. ¿Y las multinacionales también van ahí? No, las multinacionales están en lo suyo, ellos están vendiendo su petróleo Pero, a ver, $45. Pero todos los países, pues hasta donde uno sabe, tienen dos precios. El precio interno y el precio de exportación. El precio interno, precisamente que es Venezuela, Ecuador, Bolivia, un precio interno que es fijado de acuerdo al valor de la extracción, más no el valor del petróleo, porque ese es de la nación. En la legislación colombiana, sí, a las transnacionales se les reconoce como el precio del petróleo, pues el precio internacional. Internacional. Y a Ecopetrol están recibiendo eso mismo. Exactamente. Pero donde... digamos que entonces nos cobran eso a esos precios, sí, que ya es una exacción. Sí, porque le estamos, para lo nuestro le estamos pagando un petróleo que es líquido, no es de ellos. Exacto, pero además mire usted la filosofía de los tipos en este caso, que es que lo que pasa es que en los años pasados no nos pudieron cobrar todos los impuestos que quisieron. Pues hacer con ellos lo que se nos dio la gana. Digo impuestos de manera general. Y entonces resultó que es que les estamos debiendo no sé cuántos billones de pesos. Entonces, además, con ese precio que tenemos, es que le estamos pagando una deuda que tenemos con ellos. Esto es lo más abusivo que uno pueda inventarse. Y se inventan cualquier teoría y nos imponen las cosas. Pero yo quiero enfatizar mucho en esta idea. Está mal que lo hagan, pero que lo hagan a las escondidas, de una manera torticera, que el país no sepa, que el ministro de Minas no haya informado. Es más, todo indica, estamos terminando unas averiguaciones en la oficina, todo indica que vamos a demandar eso por constitucional si lo confirmamos, porque pensamos que no se le informó, o sea, no se informó en el trámite, y resulta que en Colombia un artículo que aparece en la última sesión no puede aprobarse. Eso es lo que se llama el mico, y eso está prohibido en la ley porque no hay un orangután. Entonces yo creo que voy a terminar demandando por inconstitucional ese artículo, y espero que lo podamos tumbar. Además, cuando hay precios controlados, quien suba la utilidad más de lo permitido, pues lo demandan, y el Estado sí puede. Pero usted vio lo que descubrí pasando a un tema parecido. Eso que usted señala, ¿no? Que cuando los precios son establecidos por el Estado, las utilidades no pueden ser absurdas, porque claro, pues... de eso se trata. Claro, se supone... Bueno, miren lo que acabo de descubrir. En electricidad y en gas, en todo, nos cobran una tarifa que es fijada por el Estado. Ahí no hay oferta y demanda, ni mercado, ni competencia, sino que el Estado la fija. Y en la tarifa, para calcular cuánto se gana la empresa, que generalmente son transnacionales, le calculan un impuesto de renta X. Bueno, la fórmula que estamos pagando es como si esas empresas pagaran impuesto de renta del 35%, y todos sabemos que Santos se los bajó al 25%. O sea que la utilidad, imagínese usted, Álvaro, que sabe de números, a cómo se va una utilidad, digamos, del 15% en dólares si usted le quita 10% de impuesto de renta. Yo he dicho que eso es una especie de peculado por apropiación en favor de terceros. Y esto ya se lo dije al ministro de Minas, lo planteé en el Senado el viernes, y todo el mundo se hace loco. ¿Cómo puede ser? Es un verdadero atraco a los ciudadanos. Es un fraude a la fórmula, porque la fórmula no puede tener una variable en la fórmula que es mentirosa. Usted no puede tener una fórmula 35 cuando es 25 realmente. Y eso si pagaran el nominal, y usted sabe que el nominal tampoco lo paga. Muy bien, vamos a un corte y regresamos para ampliar estos temas. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis.
Nueva oferta de Advance, educación continua de la Universidad La Gran Colombia. Seminario en formación y actualización en finanzas. Desarrolle conocimientos claros y precisos de las prácticas financieras en su empresa o negocio conforme a las exigencias del mundo actual. Informes, teléfono 746-0410, www.ugca.edu.co. Todos los jueves juega la lotería. 1.000 millones de pesos van a cambiar tu vida. Tiene aroma de café con un quindío firme. Más millones en premios. Ganaremos todos. Vamos a soñar, vamos a jugar. Lotería del Quindío hay que comprar. Con su aporte a la salud todos ganarán. La nuestra, la de todos. Visita nuestra página web www.globaltv.com.co. Allí podrás ingresar a nuestro link Global TV Discovery Channel y participar por espectaculares premios. Juancho, ¿qué has pensado? Fíjate que salgo del cole y pues aún no defino qué quiero hacer. He pensado ser artista y famoso. Voy a viajar por todo el mundo. Voy a ser un astronauta. Voy a ser... Juancho, ¿y si piensas buscar una universidad que incremente todo tu potencial? Sí, la Universidad Alexander von Humboldt. Allí puedes estudiar programas como psicología, derecho, administración de empresas, ingeniería industrial, enfermería y el nuevo programa de medicina. Decide bien. Estudia en la Universidad Alexander von Humboldt. Celebramos 50 años protegiendo el futuro. Aprópiate de nuestra flora y fauna. Conoce la historia natural del Quindío. Vive con nosotros. Caminatas interpretativas. 28 de noviembre. Ruta Paisaje Cultural Cafetero. Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen. Inscripciones CRQ 7460600. La tierra, nuestra casa. Somos Quindío. Somos vida. Somos CRQ. Por un Quindío verde, humano y sostenible. CRQ, 50 años, una expedición ambiental. Papá, respeta mi derecho a opinar. Flores, de sonrisas, de juegos. Los niños tenemos derecho a reír y a jugar. Donde las letras A tener una familia. enseñan el valor de la vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por el respeto de nuestros derechos? Jugar, el futuro está en mi voz. Quiero amor, quiero paz. También quiero... Punto de vista. Un espacio de polémica, investigación y análisis. Punto de vista hoy con el senador Jorge Enrique Robledo. Ya analizando primero que todo el tema de medio ambiente y el tema de la gasolina. Ahora lo invito a que conversemos un poco sobre Venezuela y la intervención de Colombia en ese proceso, la ida del expresidente Pastrana. ¿Usted qué opina primero sobre la ida del expresidente Pastrana a Venezuela y todo lo que sucedió con Yo ese tengo hecho? esta idea, Álvaro. Uno puede tener la opinión que quiera, cada colombiano puede tener la opinión que quiera sobre los gobiernos vecinos. Pero hay un punto que para mí es muy caro y que tiene que ver sobre todo con los gobiernos. Y es una cosa que en la ONU se llama las relaciones internacionales a partir del respeto mutuo y la no injerencia de unos países en los asuntos internos del otro. Esto es un asunto súper clave. O sea, ¿qué es el problema de, bueno, ese otro país tiene que hacer lo que piense este país o ese país tiene derecho a resolver y a decidir? Yo creo que ese criterio de la ONU es el único criterio que nos sirve, y más cuando pienso yo se trata de países vecinos. Es que el peor negocio que uno puede hacer es pelear con el vecino, porque resulta que los vecinos ahí están para siempre, entonces lo mejor es convivir. Ahora, en la zona de frontera hay una cantidad inmensa de colombianos, pobres casi todos ellos, que viven de tener buenas relaciones con Venezuela, que cuando se deterioran las relaciones con Venezuela, aumenta el hambre en La Guajira y en Cúcuta, en todas partes. Entonces yo creo que hay que orientarse por ese criterio, y creo que no es buena idea hacer política interna con los asuntos internacionales, ¿sí? Sino que lo que hay es que funcionar dentro de estos criterios, que fue un poco lo que planteó el Polo en su momento, cuando del otro lado dijeron que Colombia tenía que reconocerle la beligerancia a las FARC. En el Polo protestamos y dijimos,
Otro país no tiene por qué meterse en estos asuntos, porque esos son asuntos de los colombianos. Respétenos, y ustedes allá al otro lado, en la otra orilla, pues de la misma manera les ofrecemos el respeto. Entonces, yo pienso que se debe actuar dentro de estos criterios, y cuando nos salimos de esos criterios, cualquiera que sea el que se sale, o allá o aquí o donde sea, eso no es bueno realmente para Colombia. Ahora, hagamos votos porque los venezolanos resuelvan sus pleitos, tienen pleitos complicados, ojalá los resuelvan, digamos, mediante procedimientos democráticos, civiles, civilizados, pacíficos, y bueno, y ellos se terminen dando el gobierno que les parezca. Y el hecho de que el presidente ya intervenga pidiendo respeto y combine los dos temas, el tema de Pastrana con el tema de López. Sí, es que eso crea enredos. Usted sabe que mis desacuerdos con Santos son, diría que casi todos, ¿sí? Porque este es un pésimo gobierno. Pero uno sí tiene que tener en cuenta una cosa también, que el presidente de la República tiene que hacer las relaciones internacionales con cuidado. Mire usted, los enfrentamientos de los años pasados con Venezuela le costaron a Colombia miles y miles de empleos que perdimos, porque se perdieron negocios, que rehacer los negocios es muy complicado. Entonces yo en esto, y yo como senador que soy, pues tengo que dar ejemplo, hago es un llamado a la prudencia y a la paciencia y a la sensatez, ¿cierto? Porque esas peleas entre vecinos al final no son buenas para nadie. Y yo repito, particularmente para los pobres de Colombia, cuya vida económica depende de la frontera. Por ejemplo, en Manizales había, o hay, yo no sé en este momento, exportaciones grandes a Venezuela. Entonces, bueno, o sea, que se me pierdan a mí unos empleos en Manizales entre mis paisanos, no está bien. En Cúcuta, en Riohacha, eso es, eso es como una sola economía en cierto sentido. Entonces, cada vez que la frontera se cierra, por ejemplo, pues eso es hambre automática en Cúcuta. O sea, son miles de familias que quedan en el hambre. Entonces, un gobierno y los dirigentes políticos tenemos que ser muy respetuosos en eso. Ahora, además, porque yo sí pido que el día en que en Colombia estemos, en los líos en que estemos, no se nos metan los vecinos, ni se meta nadie, ni los gringos, ni nadie. Nosotros aquí veremos cómo resolvemos nuestras cosas. Senador, el Partido Liberal, en cabeza de Horacio Serpa, prohibió a sus militantes que hicieran coaliciones con Centro Democrático, exactamente, puntual. Dijo que quien haga coaliciones no le darán aval. Lógicamente ustedes están en la otra orilla y cada partido se dice resuelve, pero ¿usted está de acuerdo con que un partido prohíba a sus militantes una tesis, una participación, tener una idea diferente sobre algo? A ver, yo tengo esta idea. Yo soy una persona que creo en los partidos y en las organizaciones. Yo creo que la política no puede ser de montoneras y de cosas, sino que tiene que haber unos criterios organizativos. Primero, respeto lo que decían otros partidos y en general opino poco porque cada uno, pues, verá cómo maneja sus cosas. Sí, exacto. Pero voy a ese punto. Yo creo que es natural, pienso yo, que el Partido Liberal no puede hacer alianzas con el Centro Democrático, porque es que las alianzas se hacen mediante acuerdos programáticos. Piensa uno, pues que las alianzas no son para repartirse el botín. Pero la presentación, quien esté en desacuerdo con el proceso de paz no puede tener el aval. Bueno, esas son también decisiones de los partidos, ¿cierto? Pero bueno, esas son maneras de hacer. Pero lo que le quiero decir es esto, que es el punto clave. Yo creo en la idea de los acuerdos programáticos. Entonces no veo usted cómo, si para el Partido Liberal es importante el tema de la paz, pues ellos lo pueden poner como condición de sus acuerdos. Y no entendería acuerdos con partidos, en el caso de este que usted me está mencionando, con partidos que no comparten ese punto de vista. Digamos que a mí eso no me impresiona. Es más, yo qué es lo que estoy planteando en el polo. No como una cosa o sea, y esto es una cosa para los dirigentes, porque la base de los partidos, la gente puede actuar de una manera u otra. Pero el polo hizo acuerdos en las elecciones pasadas con Santos, que están totalmente en contra de sus tesis. Permitimos una cosa excepcional, no fue el polo no votó por Santos, fue la presidenta del partido y otros dirigentes del polo. Yo voté en blanco, pero hoy, por ejemplo, el polo tiene definido no hacer, estar en oposición a Santos y hemos marcado nuestras inmensas diferencias con el Centro Democrático y yo estoy defendiendo la idea de que el polo debe ser un polo ni-ni. ¿Qué quiere decir un polo ni-ni? Que no hace acuerdos ni con el Centro Democrático ni con
la unidad nacional, pero la explicación es sencilla, Álvaro, es que las diferencias son tantas que no se pueden hacer acuerdos que no sean oportunistas. ¿Cierto? Yo no logro entender cómo alguien de un partido que tiene fuertes diferencias con otro termina asociado en torno a qué, ¿cierto? Entonces eso realmente no lo entiendo, pero bueno, esas son decisiones, digamos, de los partidos. Porque etcétera. yo lo planteo por esto, para mí es un antecedente grave e importante. Mañana el Partido Conservador puede decir, quien esté de acuerdo con el matrimonio gay no puede ser candidato del Partido Conservador, y vamos a un fundamentalismo y empezamos a unas imposiciones ideológicas. No, yo no, y eso no sí debe sería ser, grave. no, en general ese no debe ser el rumbo de las cosas. Disciplina no para perros, no disciplina para perros, pero sí tiene que haber unos criterios mínimos, porque si yo soy del polo y el polo cree en A, en B, en C, y alguien no cree en esas tres letras, pues hay otros partidos donde puede estar, ¿cierto? Y lo mismo pasa en el Partido Conservador, ¿cierto? El Partido Conservador tiene 5 ideas. El que no piense de esa manera, pues puede irse para otro partido, pero porque si no los partidos empiezan a volver es como unos especies de sancochos, ahí sí oportunistas. O sea que los militantes y los dirigentes, sobre todo me refiero a los dirigentes. O sea, al que más compromete estas cosas es a los dirigentes. O sea, yo, por ejemplo, el Partido Liberal ha dicho, lo dijo Gabriel Silva en un artículo en El Tiempo, cualquier coalición del Partido Liberal tiene que ser sobre el respaldo a Santos. ¿Eso qué quiere decir? Que el polo no puede hacer esas coaliciones porque nosotros no estamos con Santos. Bueno, es así de simple. Vengámonos al Quindío. Bueno. Van a tener coaliciones ahora en el departamento del Quindío para la elección de gobernador y de alcaldes. No sé realmente qué se vaya a hacer en el Quindío. Yo no soy miembro de la dirección departamental del Quindío. No, es verdad. Yo soy de la dirección nacional y el polo tiene sus decisiones. Sí, pero entonces, en lo que me acaba de decir. Pero el criterio general, el criterio general es un polo ni, ¿cierto? O sea, coaliciones con otros sectores, con otras fuerzas, que no sean ni. Y al que se salga del ni. ¿Qué le pasa? Pues es probable que no le pase nada, pero esa no es la orientación, ¿cierto? Y hace mal, porque es que este es un problema de enviar en viajes mensajes de claridad. Lo que nos sucedió en las elecciones del año pasado, de junio, fue un problema grave para el partido. Ahora, eso sucedió excepcionalmente, pero está definido, se definió también en esos días que el polo sería oposición a cualquiera de los dos que ganara la presidencia, tanto a Santos como a Zuluaga, y esa es hoy la decisión. El polo hoy está en oposición a Santos y nuestras diferencias con el Centro Democrático son inmensas. Entonces yo no logro leer cómo hacer coaliciones con ellos, porque, repito, las coaliciones tienen que ser programáticas. Lo otro es meternos en coaliciones burocráticas, ¿no? ¿Cuánto me toca a mí de la marrana presupuestal? Y entonces uno hace combo con el que sea, pero la política sí es una vergüenza. O sea, la política se supone que es un juego de ideas, Álvaro, y que si estamos en partidos distintos es porque tenemos ideas diferentes. Eso no quiere decir que uno pueda coincidir. Por ejemplo, yo coincidí el año pasado en el Congreso con Juan Mario Lacerna, dirigente conservador, pero en un tema muy puntual, muy preciso, el tema de la telefonía celular. Pero es que ya la política más en grande exige coincidencias mayores. O sea que en el departamento del Quindío a los dirigentes ahí les queda el mensaje de, porque sé que por ahí están en conversaciones, o por lo menos los van a llamar. Y hay que hablar con todo el mundo y hay que mirar las cosas y etcétera. O sea, uno en política no debe ser sectario ni dogmático, pero uno sí tiene que tener principios y la política es con orillas y es con límites, porque usted se imagina un acto en una campaña electoral, se sube un dirigente de un partido y dice blanco, viva el blanco, y se para al del lado y dice viva negro, ¿cierto? Entonces la gente abajo, oiga, ¿esos por qué están unidos? Dice, no, porque le van a meter serrucho a un contrato. No, eso es una cosa impresentable, ¿cierto? En todo caso, fuera de la unidad nacional y el Centro Democrático, pues queda el polo. No, quedan otras fuerzas, En el Congreso, por ejemplo, por decir, no voy a decir nombres, por ejemplo, está el Partido Verde, está la Alianza Social Indígena, o ya no es indígena, la Alianza Social Independiente, está el Maíz, hay muchas fuerzas locales, se pueden hacer candidaturas por firmas, o sea, la política tiene muchas posibilidades por fuera de eso.
uno de los pleitos que tiene el Polo es que aquí nos están montando el cuento de que usted en Colombia tiene que ser o de la Unidad Nacional o tiene que ser del Centro Democrático. Y nosotros estamos diciendo, no es verdad. O por fuera. Usted puede estar por fuera de eso y por fuera de eso también hay salvación, Álvaro. Que no nos metan el cuento de que solo pues allá se puede estar. Vamos a un corte y regresamos. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Todos los jueves juega la lotería. Mil millones de pesos van a cambiar tu vida. Tiene aroma de café con un Quindío firme. Más millones en premios. Ganaremos todos. Vamos a soñar, vamos a jugar. Lotería del Quindío hay que comprar. Con su aporte a la salud todos ganarán. La nuestra, la de todos. Visita nuestra página web www.globaltv.com.co. Allí podrás ingresar a nuestro link Global TV Discovery Channel y participar por espectaculares premios. Nueva oferta de Advance, educación continua de la Universidad La Gran Colombia. Seminario en formación y actualización en finanzas. Desarrolle conocimientos claros y precisos de las prácticas financieras en su empresa o negocio conforme a las exigencias del mundo actual. Informes, teléfono 746-0410, www.ugca.edu.co. Celebramos 50 años protegiendo el futuro. Aprópiate de nuestra flora y fauna. Conoce la historia natural del Quindío. Vive con nosotros. Caminatas interpretativas. Diciembre 5. Ruta de la Guadua. Córdoba. Inscripciones CRQ 7460600. La tierra nuestra casa. Somos Quindío. Somos vida. Somos CRQ. Por un Quindío verde, humano y sostenible. CRQ 50 años. Una expedición ambiental. Papá, respeta mi derecho a opinar. Flores, de sonrisas, de juegos. Los niños tenemos derecho a reír y a jugar. Donde las letras A tener una familia. enseñan el valor de la vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por el respeto de nuestros derechos? Jugar, el futuro está en mi voz. Quiero amor, quiero paz. Juancho, ¿qué has pensado? Fíjate que salgo del cole y pues aún no defino qué quiero hacer. He pensado ser artista y famoso. Voy a viajar por todo el mundo. Voy a ser un astronauta. Voy a ser... Juancho, ¿y si piensas buscar una universidad que incremente todo tu potencial? Sí, la Universidad Alexander von Humboldt. Allí puedes estudiar programas como psicología, derecho, administración de empresas, ingeniería industrial, enfermería y el nuevo programa de medicina. Decide bien, estudia en la Universidad Alexander von Humboldt. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Punto de vista hoy con el senador Jorge Enrique Robledo. Senador, está usted de gira en el Quindío. ¿Qué campaña? Me decía que tienen 2 campañas. Tenemos dos campañas este año, sí. Álvaro. Sí. Una, la de final del año, pues desde mitad del año, la de octubre. Pero tenemos otra campaña porque el 19 de abril, la fecha la puso la registraduría, no la pusimos nosotros, ¿cierto? Sí, porque la puso la registraduría. coincide el 19 de abril, de ahí fue sí, que nació el M19. Exacto, pero digamos, esa fue una fecha, de abril, ¿no? Esa es una casualidad, la fecha la puso la registraduría. Entonces, ese día vamos a elegir las 650 delegados para el cuarto Congreso del Polo. El cuarto Congreso del Polo es el máximo organismo de dirección y eso se elige en urna, pero perdón, votando. Senador, ahí usted aplica aquella frase de en casa del ahorcado no se nombra la soga. Es bueno precisar cosas porque no faltan las malas lenguas, Álvaro, pero el punto es este: 650 delegados elegidos por voto en urna, eso lo contabiliza la registraduría en todo Colombia. Uno puede votar donde votó en las elecciones de hace un año, ¿sí? Yo voy a encabezar una lista nacional
y hay también listas departamentales. Bueno, y va a haber más listas, la gente va a poder escoger, ¿cierto? Pero yo pues advierto que estoy impulsando o encabezando una de esas listas. Mi ofrecimiento al Polo es que el Polo siga siendo lo que es y que yo me comprometa a seguir siendo lo que soy, o sea, un partido distinto a los otros, con ideas distintas a los otros, ¿cierto? Entonces, si el Centro Democrático y la Unidad Nacional coinciden en muchas cosas, pues en muchas de esas cosas nosotros no estamos de acuerdo y lo vamos a decir y vamos a plantear las cosas, porque la política en Colombia no puede ser el negocio de aprobar malas leyes y hacer malos gobiernos, pero repartirse la marrana presupuestal para que los políticos se salven precisamente de las malas decisiones que esos mismos políticos toman. Bueno, entonces ya empecé una gira nacional, ya estuve en Barranquilla, en Cartagena, estuve ya en Caldas, en Risaralda, hoy estoy haciendo Quindío y le voy a dar la vuelta al país. Entonces aprovecho e invito a su audiencia a que pues quienes estén de acuerdo con nosotros en estas cosas nos respalden y el 19 de abril salgan y voten pues por las opciones del Polo. ¿Y la segunda campaña? Y la segunda ya la campaña de consejos y asambleas. Yo no seré candidato ni a alcaldía ni a gobernación, pero uno en política tiene el deber de ayudarle a sus amigos, a sus compañeros de lucha. Entonces por aquí estén seguros que volveré, bueno, puede que vuelva antes, pero volveré a respaldar las listas del Polo aquí a consejos y asambleas, y si hay candidaturas de alcaldía o de gobernación también las estaré respaldando. Ese es parte de mi trabajo, y además uno en estos viajes aprovecha para saber cosas, hablar con la gente, que le cuenten problemas, y eso es bien importante en la vida política. Senador, a usted siempre le han dicho el senador no, el doctor no, por ahí dicen. Los enemigos que no tienen argumentos y entonces dicen boberías, ¿cierto? Pero lo veo que últimamente no está tan no, está más. No, más yo abierto, siempre he sido, o sea, yo me opongo a lo que creo que está mal, pero cuando las cosas están bien no tengo inconveniente en señalarlas y me alegran. Lo que pasa es que la capacidad para tomar malas decisiones en Colombia por los gobiernos es inaudita. Ellos son propensos al error. Como decía un día Carlos Gaviria refiriéndose a algún presidente, decía, solo aciertan cuando rectifican. ¿Sí? Entonces a mí me toca, como a mí no me pueden comprar ni me aturugan mermelada en ninguna parte, pues yo digo lo que quiero decir, ¿cierto? Y lo que veo las cosas. Por ejemplo, me tiene ofendido lo del túnel de la línea. Es que yo viajaba de niño por esa carretera, que era horrible, y recuerdo que mi papá me decía, no, mijo, pero aquí ya van a construir un túnel, ¿cierto? Eso estamos hablando hace rato, ¿no? No, es más, llevamos en los años 40 se inició un túnel. Los de los ferrocarriles, yo los conocí, y se claro. construyó un kilómetro de túnel. Bueno. Entonces yo protesto, eso me indigna. ¿Cómo es posible que la potencia económica de Colombia toda no es capaz de hacer ese túnel que al final no pasa de ser un pinche túnel? De esos en Europa y en China hacen todas las semanas. Bueno, y ese fracaso rotundo que acaba de suceder, yo le pregunto, ¿quién en el gobierno de Juan Manuel Santos responde por ese desastre? ¿Cómo así que no se dieron cuenta que habían pagado casi el 100% del túnel 98. Y el 98% y apenas iban en un pedacito? ¿Cuál irresponsable va a responder por eso? No me sorprendería que a los culpables les terminen dando la cruz de Boyacá, ¿cierto? Porque como en Colombia estamos y aquí todo es maravilloso, entonces a mí no me pueden pedir que yo respalde cosas como esas. O lo de salud. ¿Qué tal el ministro de salud que es capaz de decir que es que lo que pasa es que las cosas en salud funcionan mal porque la Corte Constitucional lo que quiere, cuando defiende a los pacientes, la Corte lo que quiere es que aquí todo el mundo coma langosta? No. Bueno, y cada cosa, la crisis del café, la destrucción del agro, de la industria, la educación. Entonces, bueno, yo digo lo que tengo que decir y que ellos digan lo que quieran. En una entrevista hace unos meses con usted acá, hablábamos del proceso de paz y yo le ponía una inquietud. ¿Cómo se iba a refrendar lo que se aprobara allá? Si por referendo era casi imposible. Porque si quiere ser un referendo constitucional, 70, 80 preguntas, pues nadie está en condición de en 2 o 3 minutos ir a resolverlas. Eso sería una locura. Y constitucionalmente solo el Congreso, el referendo o la constituyente puede cambiar la Constitución. Ahora se plantea, dándole la razón a eso de que el referendo no se puede, por el manejo, que el presidente puede aprobar de acuerdo a la ley. Yo le pregunto esta inquietud,
si hay reformas constitucionales, el presidente sí puede, por decreto, aprobar todo lo que se haga. No, de ninguna manera. O sea, la Constitución no la puede cambiar el presidente solo. Es más, la ley tampoco. ¿Sí? Lo que pasa es que en todos estos años anteriores, desde otros gobiernos, aquí se han venido tomando decisiones constitucionales y legislativas preparando el terreno para estos procesos. Entonces, por eso tienen razón quienes dicen que ese proceso de paz no necesita refrendación legal, no la necesita. Lo que pasa es que yo sí creo que es importante algún tipo de refrendación política. O sea, política es que los colombianos podamos votar de alguna manera, y eso puede ser complejo, pero eso es cosa de buscarle la comba al palo, como se dice, poder votar si estamos de acuerdo o no con lo que acuerden en La Habana. Repito, la refrendación no se necesita, pero es deseable políticamente. Pero no es necesita porque ya hicieron los cambios constitucionales. Porque las cosas están armadas para que ciertas cosas se puedan hacer. Ahora, otras necesitarán ley, pero habrá que tramitarla. ¿Sí? Pero no exactamente el proceso. O sea, la paz estrictamente en lo mínimo que es, se entregan las armas y quienes hoy las utilizan se reintegran a la vida civil. Para hacer eso no se necesita reformar la Constitución, ¿sí? Ni para acordar eso. Ahora, eso necesitará unos trámites de ley. Un punto. En esa ley que autoriza al presidente a firmar los acuerdos, pues se habla más que todo desde la mecánica del proceso, cómo entregan las armas, cómo se trata a los reinsertados, y habían aprobado un punto que el presidente podía decidir si ellos podían venir al Congreso por derecho propio tales curules a los consejos y a la asamblea. La Corte tumbó eso, y ese es uno de los puntos importantes que tienen. O sea, lo que no tenga sustento legal no lo puede, o sea, lo pueden hasta acordar políticamente, no, porque después usted puede hacer un acuerdo político en el proceso de paz que diga, por ejemplo, esta bolita la ponemos aquí, pero si eso necesita autorización legal, usted tiene que llevar al Congreso una ley para autorizar correr la bolita. Pero las FARC han dicho que en el Congreso no. Ah, bueno, ese ya es otra discusión, entonces. O sea, bueno, eso va cojo. O sea, esos procesos son muy complicados, Álvaro. Eso es más difícil, pues, imagínense, un pleito, una balacera de 50 años, pero bueno, yo hago votos porque eso termine bien. El polo es favorable a la idea de la solución negociada. ¿Qué quiere decir que termine bien? Esto lo repito mucho, que esas armas desaparecen, no puede quedar ni una. Desaparecen por completo y que quienes hoy las utilizan de alguna manera puedan reintegrarse a la vida civil. Si eso lo logramos, mis desacuerdos con Santos son todos, pero si eso se logra en este proceso, yo creo que nos vamos a alegrar. Es que unos cuantos muertos menos y menos miseria y menos sufrimiento va a ser una cosa buena. Muy bien, senador. Suerte en su gira y muchas gracias. Álvaro, a usted mil gracias nuevamente por su hospitalidad y a sus televidentes mis saludos. Muchas gracias. Estuvimos en Punto de Vista. Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis.